La transición del feudalismo al capitalismo, por Rodney Hilton, 1977. Página 6. 1.1. Servidumbre. Dentro de la discusión marxista el término servidumbre acostumbra a ser innecesariamente ambiguo, hecho que parece derivar de la investigación histórica no marxista. Takahashi está totalmente acertado cuando insiste en que la servidumbre es la forma de existencia que adopta el trabajo dentro del modo de producción feudal. Su esencia era la apropiación por parte del señor del trabajo excedente de la familia campesina, una vez cubiertas las necesidades que aseguraban su propia subsistencia y la reproducción económica del sistema. TV escribe: el sistema no es tan insensato para matar de hambre al esclavo. Además, es necesario que las bestias de carga aún tengan energía para trabajar y seguir reproduciéndose. Comprar a un esclavo, como para enseguida hacerlo trabajar hasta que reviente, no es una buena inversión. Del mismo asunto, los impuestos no deben ser excesivos al grado de que los contribuyentes sientan el rigor y terminen exhaustos. La aristocracia, el burócrata, el político, el soldado, el policía, el sacerdote y el rico, viven del pobre. Matar de hambre al pobre, no es buena idea. Un burro que es alimentado con pura paja, tal vez pueda engendrar más burritos, pero estos vástagos nacerán con carencias, débiles, enfermos y con taras genéticas. El amo, debe cuidar a su ganado, a su servidumbre. Rodney Hilton escribe: este trabajo excedente puede emplearse directamente sobre los dominios del señor o puede percibirse de manos de las familias de terrazgueros bajo la forma de renta en productos o en dinero. Dado que las familias campesinas poseen de hecho las tierras que les permiten producir para su subsistencia, la transferencia del excedente debe arrancarse por la fuerza. El campesino, a diferencia del obrero asalariado, no precisa enajenar su fuerza de trabajo para vivir. Una vez aceptada esta definición amplia de servidumbre como transferencia forzosa del trabajo excedente, o de sus productos, queda claro que pueden existir diferentes formas jurídicas o institucionales de servidumbre sin que ante los ojos de la ley sean consideradas en muchos casos, quizás en la mayoría, como necesariamente serviles. Este hecho ha dado pie a innumerables confusiones entre los historiadores. Mare Bloch ha examinado las cédulas de emancipación de las villas situadas dentro de estados eclesiásticos del norte de Francia y ha observado que los campesinos que las recibían, la mayoría de los habitantes de tales villas, seguían sometidos a una serie de obligaciones, como por ejemplo el formariaje y la main-morte, que por lo general se consideran serviles. El número de familias de estas mismas villas explícitamente sometidas a servidumbre que consta en las actas del siglo IX es mucho menor que el de las que iban a alcanzar la emancipación en el siglo XIII. Por consiguiente, Bloch concluye que entre los siglos X y Y debió producirse un proceso de servilización. En cambio, el historiador belga L. Berriest ha demostrado que la proporción de familias designadas específicamente como siervos, servi, no cambió durante este periodo. La mayoría de los campesinos emancipados durante el siglo XIII eran, desde un punto de vista jurídico, villeins libres, pero de hecho habían estado sometidos a obligaciones análogas a las que regían para los verdaderos siervos. Como veremos más adelante, aunque formalmente a Berriest le asiste la razón, la interpretación de Bloch es la que más se aproxima a la verdad. Durante el periodo inicial de la servidumbre europea, es decir, durante el periodo en que fue apareciendo bajo su forma clásica la aristocracia terrateniente feudal, fueron desarrollándose una enorme variedad de formas de subordinación campesina. Entre estas, cabe reseñar el asentamiento de esclavos pertenecientes al dominio señorial sobre otras tierras, con o sin manumisión de obligaciones serviles, la subordinación de campesinos libres a ciertos convecinos más poderosos o amenazadores, la sumisión de hombres libres a la protección de un santo, por ejemplo, a la comunidad agrícola de un monasterio que, supuestamente, se hallaba dedicada al culto del santo, etc.
La nomenclatura con que se designaba a los campesinos subordinados variaba de un lugar a otro de acuerdo con la naturaleza de su subordinación, o incluso, como ha sugerido R. Baudruche, en consonancia con la imaginación de los administradores de los señores. Como dirá Baudruche, este hecho lleva a muchos historiadores a similares fantasías de erudición, con lo que acaban olvidándose por completo de las características del campesinado como clase social. Entre los siglos X y Y se produce un auténtico cambio de naturaleza entre la servidumbre europea, particularmente entre la servidumbre europea occidental. Creo que es interesante discutirlo, aunque sea brevemente porque ejemplifica un importante punto de confusión en algunas de las controversias sobre el carácter del modo de producción feudal. Dicha confusión hace referencia al papel desempeñado durante este periodo por la renta en trabajo dentro de las relaciones sociales. Muy a menudo se ha considerado que la renta en trabajo, la prestación directa de servicios, es la forma característica de subordinación servil del campesino al señor. En consecuencia, la mayor parte de los marxistas ingleses han considerado en su polémica sobre la transición aun cuando reconozcan que la renta en trabajo no es la única forma de renta feudal que la conmutación de prestaciones de servicios por rentas en dinero en la Inglaterra del siglo XIV tuvo un muy especial significado en dicho proceso. Esta afirmación aparece como consecuencia de cierta insularidad histórica en su preparación, por cuanto, tal como indica Dobb, la supervivencia en la Inglaterra del siglo de amplios estados en los que eran piezas básicas grandes dominios señoriales cultivados bajo la modalidad de la prestación de servicios fue excepcional. La historia general del feudalismo europeo muestra con bastante claridad que la renta en trabajo no constituyó un elemento esencial en las relaciones de producción feudales, si bien en la organización del trabajo forzado sobre los dominios señoriales es quizá donde se pone de manifiesto de un modo más claro el carácter coercitivo de las mismas. Las primeras informaciones que poseemos acerca de estados organizados con el dominio como forma básica, la mayor parte eclesiásticos, pero también algunos reales, corresponden a descripciones del siglo IX. El hecho de centrar nuestra atención durante este periodo en el norte de Francia y en el Valle del Rin muy bien puede deberse a una supervivencia accidental de las fuentes documentales. Esta forma de organización es anterior, sin lugar a dudas, al siglo IX, aunque sigue siendo motivo de discusión determinar si tuvo una continuidad que arrancaba directamente del Imperio Romano. A finales del siglo X, si no antes, se había extendido y tenía carta de naturaleza en Italia central y en Inglaterra. Todas las descripciones estatales enfatizan la importancia de las obligaciones de trabajo que tenían tanto los campesinos libres como los sometidos a condición servil. Por lo tanto, aunque hubiera rentas en especies y en dinero, la que aparece como predominante es la renta en trabajo. Es probable que, en esta época, dicha forma de usar el trabajo excedente fuera tan ineficaz como lo fue en Europa Oriental a comienzos de la Edad Moderna. En todo caso, lo que parece fuera de toda duda es que cuando comienzan a registrarse las descripciones a que nos hemos referido el sistema estaba empezando a desintegrarse. Fueron varios los rasgos de la economía y la sociedad europeas de los siglos X y sí que contribuyeron a modificar este modo de apropiación del trabajo excedente. Los capitulares y ordenaciones de las monarquías franca y otoniana sugieren que existió una considerable resistencia por parte de los campesinos, tanto a la prestación de servicios como a la servilización legal. Aunque no debe sobreestimarse la gravedad de las invasiones escandinava y magiar, por fuerza debieron debilitar la desvencijada estructura de la hegemonía imperial carolingia. De hecho, no fue tanto que se debilitara, o parcelara, el poder estatal como que se viera confinado a sus límites prácticos, dada la lentitud de las comunicaciones y el relativamente restringido radio de acción efectivo sobre el que podía ejercer la coacción militar. Probablemente hubo un considerable incremento demográfico, con la consiguiente subdivisión de las posesiones agrícolas. El incremento de la población también pudo ser la causa que estimulara un aumento del número de familias de la clase militar feudal con concesión de beneficios.
Aunque no debe exagerarse en este punto, parece ser que el rendimiento agrícola mejora gracias a una serie de perfeccionamientos técnicos. Durante este periodo se produjo también un cambio digno de reseñar en el carácter de la clase feudal dominante. El poder jurisdiccional, que es el derecho a enjuiciar la población sometida y a extraer beneficio de las exacciones implícitas en la jurisdicción, fue delegado no solo a los condes, sino también a los castellanos, señores de distritos controlados desde un castillo, e incluso a señores que solo lo ejercían sobre una o dos villas. Los grandes estados, especialmente el monástico, mantuvieron hasta cierto punto su estructura, pero apareció una tendencia a la fragmentación de los dominios y a que estos cayeran bajo el control de funcionarios designados, quienes a su vez los entregaban en manos de terrazgueros, peasant tenants o tenant farmers. Los poderes jurisdiccionales que ejercían en función de sus inmunidades también comenzaron a descentralizarse como en el caso de los condados. La prestación de servicios tendía a desaparecer como forma privilegiada de la renta feudal. A partir del siglo XII, la aristocracia terrateniente se apodera del excedente agrícola no tanto bajo la forma de renta, en trabajo, productos o dinero calculada en base al tamaño de las tierras trabajadas por cada campesino, sino a través del tributo señorial, tallaje, y mediante los beneficios de jurisdicción. Estos beneficios incluían no solo las sanciones judiciales, sino los que pudieran extraerse de diferentes monopolios, tales como el derecho a obligar a los habitantes de su área de jurisdicción, libres o siervos, terrazgueros o no, a que molieran el grano en el molino del señor, cocieran en su horno, prensaran las uvas en sus lagares. Se exigía además la prestación de algunos servicios extraordinarios, más a título de vasallos que de terrazgueros, entre los que destacaban la construcción de caminos y del castillo, y quizá incluso la obligación de segar parte de los prados del dominio y de cultivar su viñedo. La suma total de todas estas nuevas facetas de la renta feudal excedía considerablemente a los ingresos de tiempos precedentes, que provenían de la producción de los dominios y de las rentas por terrazgo. Si bien las cargas sufrían un constante aumento, se operó una desaparición del término siervos, y a mediados del siglo XII quedaban muy pocos campesinos calificados de tales. Estas nuevas formas de exacción señorial permitieron a determinadas capas de la comunidad campesina de varios países europeos obtener una cierta manumisión durante los siglos Silli, aunque bien es cierto que en muchos casos pagaron un duro precio por ella. No termina aquí la historia de la compleja evolución de la renta feudal. Sin embargo, no llevaré más allá el problema, pues el propósito de esta discusión acerca de los cambios de carácter de la renta feudal acaecidos entre los siglos X y Silli ha sido simplemente remarcar cuán variadas eran las formas de extracción del excedente a los productores directos, y hasta qué punto existía una muy estrecha vinculación entre dichas formas y la sobreestructura institucional. Página 8. Tomado de la red. Artículo 1. Vasallaje y servidumbre. Categoría: Edad Media. Antecedentes. De Roma provienen el colonato, la esclavitud y la religión cristiana, que darían origen a las relaciones de servidumbre y a las pautas de comportamiento moral de la sociedad medieval. De la organización de los pueblos germánicos se conservaron, el séquito o grupo de hombres que se unían a un caudillo a quien le juraban lealtad para defender su honor y seguir su suerte, la costumbre de donar tierras por prestación de servicios militares. Los anteriores elementos eran la fuente del vasallaje y el beneficio por servicios prestados, tan comunes en el feudalismo. El vasallaje y la servidumbre serán las relaciones de dependencia y subordinación más duraderas y estables del medievo. El vasallaje. A fines del siglo X el único lazo político que une a los miembros de la nobleza es el vínculo personal. Los caballeros residentes en los territorios del castillo habían engrosado las casas aristocráticas. Sus tierras se fundieron en el gran dominio del señor, convirtiéndose en una explotación dependiente. Con ella, entraban en una relación de subordinación con el señor de la fortaleza.
estaban obligados a protegerle y acudir en su ayuda. El mantenimiento de esta relación de vasallaje entre los nobles, exigió de los servicios prestados por el vasallo una retribución regular. En los actos de vasallaje se hizo costumbre la distribución de regalos entre los vasallos: caballos, armas, piezas de oro y plata, y la concesión de tierras, se convirtieron en los medios materiales que aseguraban el mantenimiento de la fidelidad entre los súbditos y sus señores. De las retribuciones del señor a sus vasallos, quizás la que desempeña el papel más sobresaliente es la cesión de tierras y los derechos derivados de su tenencia. El feudo es la tierra concedida por el señor, situación que lo liga más fuertemente con el feudatario, y estrecha los vínculos personales. El noble no dispone del feudo recibido con entera libertad. Mantiene el feudo y los derechos adquiridos mientras se cumplan las obligaciones mutuas pactadas en el juramento del vasallaje. Hombres libres, pero de rodillas. Para que un hombre libre entrara en vasallaje se realizaban dos ceremonias públicas, la de homenaje y la de investidura. La ceremonia de homenaje era la formalización del compromiso. El vasallo, sin armas y en posición de rodillas, juntaba sus manos con las del señor, juraba ser fiel y declaraba convertirse en ese momento en su hombre y después lo besaba en los labios como señal de acuerdo mutuo. Vasallo y señor, desde entonces, quedaban estrechamente ligados con una serie de obligaciones del uno hacia el otro, que se mantenían mientras vivieran, salvo que las cláusulas fueran violadas por una de las partes. El vasallo contraía una serie de deberes para con su señor que se resumían en dos: la ayuda, auxilium, y el consejo, consilium. La ayuda consistía en la prestación de un servicio militar, es decir, prestar sus armas, proveer de caballeros y soldados primero a los ejércitos del señor, y económica en casos especiales como pagar el rescate en caso de que fuera capturado en guerra. El deber de consejo consistía en acudir a la corte del señor para formar parte del Tribunal de Justicia o para darle su opinión cuando era solicitada. Las asambleas de nobles en la corte feudal dan testimonio de estas decisiones, como de la existencia de estrechos lazos de parentesco que previenen posibles agresiones. Por su parte, el señor tenía que socorrer a su vasallo contra todos sus enemigos y concederle un feudo. Relaciones entre vasallo y señor. El feudo se entregaba en una ceremonia denominada la investidura. En ella el señor le daba al vasallo un ramillete de flores o un puñado de tierra o una espada o un guante u otro objeto simbólico. Esto significaba que existía entre ellos un contrato o acuerdo. El feudo era un bien, por lo general tierras de muy variada extensión. Frecuentemente, los señores daban castillos en feudo. Existieron muchas otras modalidades de feudo, como dignidades, funciones o derechos. Un feudo de dignidad era el nombramiento de conde para gobernar y administrar un condado, provincia. La paga o mantenimiento consistía en disfrutar de una parte de los tributos y multas que cobrase. Entre los feudos de función o de derechos, figuraban administrar justicia en las tierras de un monasterio, acuñar monedas, cobrar peajes en puentes y caminos, percibir una parte o la totalidad del diezmo, 10ª parte del producto de las cosechas que los fieles abonaban para el sostenimiento del culto y los templos. Más tarde apareció el feudo de bolsa o derecho a recibir una suma de dinero del señor en determinados casos o fechas fijas. El incumplimiento de estos compromisos podía llevar a que el señor declarara felón, traidor, a su vasallo, lo que implicaba la confiscación del feudo, o que el vasallo desafiara a su señor, le retirara su fidelidad y le devolviera su feudo. En un comienzo los feudos no eran hereditarios. Pasaron a serlo a finales del siglo X, porque los vasallos lograron dominar su feudo y relajar sus compromisos frente a su señor. Entonces, los feudos se volvieron hereditarios y se pudieron enajenar, dividir o subenfeudar. En consecuencia, tan pronto moría el vasallo, sus hijos varones pasaban a jurarle fidelidad al señor y se convertían en nuevos vasallos de éste.
Algunos vasallos dejaron de cumplir con el deber de concilium al ausentarse de las asambleas y sustituyeron el auxilium militar, por una ayuda exclusivamente financiera. También se encomendaron a varios señores, reservando su fidelidad al más generoso. Para enfrentar esta situación, a fines del siglo XI surgió el homenaje ligio que debía prestarse al señor que gozaría de la fidelidad preferencial. Este fue exigido por los soberanos a sus vasallos, en las monarquías feudales, en donde el rey pretendía ser señor de señores. La servidumbre. En los primeros siglos medievales se llamaba siervos a los descendientes de antiguos esclavos que trabajaban en los mansos serviles de la villa. El abuso de los poderes señoriales condujo a la mayoría de los campesinos, antes libres o semilibres, a la servidumbre. La servidumbre no era igual a la esclavitud, a pesar de la falta de libertad en ambos sistemas. El esclavo de la antigüedad era objeto de compraventa y explotación. Al siervo medieval se le reconoció su condición de persona humana, aunque incapacitada jurídicamente para ejercer derechos y tomar decisiones, como si fuera un menor de edad. De ahí las características paternalistas del poder señorial para prohibir, exigir, juzgar y castigar al siervo. La servidumbre medieval tenía carácter personal y hereditaria. Estaban sujetos al amo, el hombre, su esposa e hijos, pero no sus objetos. Así, los siervos podían tener pequeñas tierras propias fuera de la villa y disponer de ellas, sin embargo, su persona estaba atada al señor y su condición servil la transmitía a sus descendientes. La servidumbre fue el alto precio que pagaron muchos campesinos por su seguridad, pues el señor del que dependían, si bien los explotaba, también los protegía de asaltantes e invasores. Siervos. El siervo del señorío, sometido a un amo que no ha elegido, tiene varias obligaciones. Contribuye con parte de los alimentos de la casa del señor, realiza trabajos en sus tierras, custodia el castillo y sigue como combatiente a los caballeros feudales. Por el uso del molino o del horno deben pagar una tasa del producto. El señor y su corte de caballeros son hospedados y atendidos por los súbditos en sus correrías. Los delitos de adulterio, robo y asesinato son juzgados en la corte feudal. El cumplimiento de las obligaciones se logra con la aplicación de la ley, la fuerza de la costumbre y el empleo de la caballería que rodea la fortaleza. La relación de dominación del señor feudal sobre el siervo se ejercía además por el censo matrimonial, tributo de vasallaje pagado por cada persona de una familia la pernada, especie de obligación que contraía el siervo con el señor al momento del matrimonio. No obstante, la penuria económica que significaba pagar todas estas obligaciones, el siervo podía obtener un pequeño excedente que le permitía acceder a algunos bienes y herramientas. De esta forma, el siervo, a diferencia del esclavo, participaba del producto de su trabajo, y aunque no tenía libertad para movilizarse de un feudo a otro, por lo menos era dueño de su propia existencia, albergando la ilusión de obtener algún día su libertad. La servidumbre constituyó la base de las relaciones sociales en el modo de producción feudal. A fines del siglo XIII se generalizó en algunos países, como Inglaterra y Cataluña, la servidumbre de la gleba, o sea, que el siervo estaba vinculado a la tierra, gleba, y si ésta era cedida en feudo o vendida, los siervos pasaban al nuevo propietario. Tomado de la red. Artículo 2. Servidumbre en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la configuración social conocida durante el Imperio Romano fue cambiando de manera paulatina. La pérdida de funciones de las ciudades condujo a que se ruralizase la vida. El cambio de la ciudad por el campo, conllevó a que se conformase un nuevo orden social. Con las fronteras del imperio desguarnecidas, los pueblos germanos se instalaron dentro del mismo. Con estos pueblos se produjo un cambio progresivo de la esclavitud por la servidumbre. De esta manera, el estatus jurídico del esclavo se fue cambiando poco a poco por el de siervo.
Si bien es cierto que en zonas más romanizadas, la esclavitud perduró durante más tiempo. No obstante, la servidumbre se implantó en la mayor parte de Europa, relegando así la esclavitud. Servidumbre, el hombre libre sin libertad. La esclavitud era un estatus jurídico en el que la persona carecía completamente de libertad. Considerados herramientas u objetos, los esclavos eran plena propiedad del señor. Por contra, en teoría, y solo en teoría, la servidumbre se caracterizaba por ser una condición libre. El siervo, como cualquier persona libre, podía tener propiedades, libertad de movimiento, no legar su condición a sus herederos, etc. Decimos que en teoría, pues la servidumbre se caracterizó por la sumisión jurídica total hacia el señor. Tan difusa era la libertad del pueblo llano, que esclavos, siervos y colonos fueron una masa poco diferenciada de personas. Pues todas se encontraban sometidas siempre a una minoría gobernante. Solo una cosa diferenciaba al esclavo del siervo, que el segundo sí era considerado una persona, y no una herramienta como en el caso del esclavo. Esta falta de definición jurídico-social se debía a que, al menos hasta el siglo X, Europa solo distinguía, a nivel jurídico, dos tipos de hombres. A un lado, los hombres libres, liberi, ingenui, al otro, los no libres, mancipia, servi, ancillae. De este modo, siempre que hubiese algún tipo de dependencia, la jurisdicción entraba en un planteamiento un tanto turbio. El arraigo de la servidumbre. Que las ciudades, con la crisis del Imperio Romano, perdieran muchas de sus funciones, brindó a los terratenientes una oportunidad única de hacerse con el poder jurídico administrativo. La aristocracia, dueña de los nuevos grandes latifundios, fue acumulando nuevas funciones sobre sus dependientes directos, esclavos, siervos y colonos. De esta manera, era ya competencia directa del señor del latifundio las funciones jurídicas, fiscales y militares. El arraigo de la vida rural llevó a muchos habitantes de la ciudad a ponerse bajo la protección de grandes terratenientes. Esto, sumado a las nuevas funciones adquiridas por estos últimos, fue conformando la nueva estructura social que se generalizaría con el feudalismo. Surgió así una servidumbre campesina al servicio de la aristocracia terrateniente. Pero la servidumbre no solo se alimentó de personas que de forma voluntaria, se ponían bajo la protección de un señor. Fue a través de diferentes vías como se fue ampliando la gran masa de siervos. Entre otras, la guerra, la procreación, el matrimonio entre libres y no libres, o las condenas judiciales. Diferentes vías que llevaban a un mismo fin, la servidumbre. La Iglesia frente a la servidumbre. Hablar sobre la Edad Media, es hablar de una sociedad totalmente acomplejada por la religión católica. La Iglesia durante este periodo se erigió como la cabeza de la sociedad. La fe católica sentó doctrina sobre el paso del hombre por el tortuoso camino terrenal. A ojos de la Iglesia, el hombre ya no nacía para servir. Tal fue el influjo católico, que el hombre del medievo se consideraba a sí mismo como un homo viator. Es decir, un peregrino puesto por Dios, cuya función era única y exclusivamente cumplir un papel concreto, trabajar y servir. El círculo cercano de Anselmo de Laon, uno de los principales teólogos de la Edad Media, se expresaba así sobre la servidumbre. La servidumbre está ordenada por Dios, bien a causa de los pecados de los que se convierten en siervos, o como prueba, a fin de que los así humillados se hagan mejores. Porque la servidumbre es de gran ayuda a la religión para proteger la humildad, que es el guardián de todas las virtudes y parecería orgullo que cualquiera quisiera cambiar esta condición que le ha sido dada con buenos motivos por mandato divino. Así, Dios mediante, quedaba legitimada la servidumbre a ojos de la sociedad medieval. Por un lado se legitimaba la condición servil, pues era mandato divino. Por otro, quedaba justificado que el hombre que había nacido siervo, muriese siervo.
no era competencia del hombre decidir su propio destino. La servidumbre en la realidad social del medievo. Más allá de la doctrina católica sobre la servidumbre, la visión terrenal de la sociedad medieval iba más allá de la simple subordinación divina. En principio, la libertad del hombre no era susceptible de ser usurpada. A la hora de la verdad, un simple acto de sumisión podía comprometer para siempre la libertad del implicado y su familia. Esta realidad se tradujo, en una infinidad de hombres arrojados a la servidumbre a lo largo de la Edad Media. Aunque ya a partir del siglo XIII solo eran siervos quienes descendían de siervos. No obstante, fue una condición social y jurídica bastante importante a lo largo del periodo medieval. Ya hemos mencionado que el hombre del medievo se consideraba a sí mismo como un homo viator. La realidad era que ser reducido a la condición de siervo, era un estado degradante para cualquier persona. Por mucho que el hombre soñase con expiar los pecados y llegar al reino de los cielos, el camino terrenal siendo siervo no era un camino de rosas. Por muy asentada y asumida que estuviese la sociedad jerárquica, toda persona aspiraba a no cruzar nunca la línea que separaba la libertad de la servidumbre. Nada hay que conmueva tanto los corazones de los hombres y les incite a honrosas acciones como la alegría de la libertad, y nada que tanto les desaliente y deprima como la opresión de la servidumbre. Aparte de la degradación que suponía ser siervo, había que sumar otra circunstancia, que no hacía sino más que agravar la propia condición de la servidumbre. Los siervos vivían completamente a merced de la arbitrariedad del Señor. Ser gobernado por la propia voluntad del Señor, en vez de por la ley, recrudecía de manera significativa la vida de la servidumbre medieval. Era más temida y odiada la propia arbitrariedad que la subordinación. Aunque más allá de la arbitrariedad, de la privación de libertades, y de la deshonra de ser siervo, la servidumbre, aportaba una relación beneficiosa en ambas direcciones. Por un lado, el Señor se aseguraba, por tiempo indefinido, de mano de obra. Esto era así, porque tanto el propio siervo, como su familia, serían siempre siervos del Señor. Por otro lado, la propia familia, se beneficiaba de un pago, de tierras que explotar, así como protección ante cualquier amenaza exterior. Tras la pérdida de las tierras por parte de los colonos con la crisis del Imperio Romano, y la recuperación de estas por parte de los grandes señores, se fue conformando una muy importante condición social y jurídica, la servidumbre. Trascendental en el desarrollo económico medieval, se vio vastamente favorecida, e incluso legitimada por la Iglesia. No obstante, con el siglo XIII llegó su declive. En esta centuria, ya solo permanecerían en la servidumbre quienes eran descendientes de siervos,